Muy bien, pues muy buenos días a todos y todas. Gracias por acudir a esta comparecencia de prensa que se produce tras una reunión de trabajo que hemos mantenido con los responsables en materia de educación del Partido Socialista en la Ejecutiva y también en el Congreso y en el Senado para repasar la situación de la educación. Es verdad que esta mañana muchos padres y madres de este país lo primero que hemos hecho ha sido llevar a nuestros niños al colegio esta mañana. Y los padres y madres de este país nos hemos encontrado hoy con la vuelta al cole más cara, más caótica de la historia de España. Eso es lo que nos hemos encontrado esta mañana, los padres y madres de este país. Una vuelta al cole que es la más cara, la más conflictiva y la más caótica de la historia de España. Es verdad que mientras el ministro de Educación, el señor Wert, está en Atlanta, creo, justo el día que se inicia el curso escolar. Pero lo cierto es que esta mañana nos hemos encontrado esto. Los mayores recortes de la historia en educación y, además, un caos, un lío por la aplicación de las políticas de Rajoy y de su Gobierno en relación con la educación. En 8 meses de Gobierno del señor Rajoy, lo primero fue un decreto en diciembre de no disponibilidad de 487 millones de euros para la educación. Luego un recorte de 638 millones de euros en los presupuestos generales del Estado. Y luego un Real Decreto que conocen ustedes que recortó la sanidad y la educación en 10.000 millones de euros, concretamente la educación en 3.736 millones de euros. Lo cierto es que los recortes de Rajoy a lo largo de estos 8 meses suponen casi 5.000 millones de euros menos para la educación de este país. Esto es lo que ha ocurrido en 8 meses. Y es verdad que alguien puede aludir en términos globales, pero veámoslo en términos comparativos para que veamos el daño que está haciendo Rajoy a la educación de este país. Miren, Rajoy y su Gobierno han retrocedido 25 años en la educación de este país, un cuarto de siglo en la educación de este país. Según los planes del Gobierno, según los datos del Gobierno, España en el año 2010 invertía el 4,9% de su PIB en educación, el 4,9% en el año 2010. Pues bien, según los planes del propio Gobierno, para el año 2015 España invertirá solo el 3,9% de su PIB en educación. Déjenme que les diga, hay que ir a 1987 para ver una cifra peor en inversión en educación. Por lo tanto, no se trata de una suma total, de una cifra global. Ya sabemos que los presupuestos todos están reducidos también por la caída de ingresos. Se trata de la inversión en educación en términos porcentuales y, por lo tanto, de la apuesta política que no hace el Gobierno de Rajoy en la educación. Insisto, hay que irse a 1987 para ver una cifra peor de inversión en educación por parte de este país. Lo que supone que entre el año 2010, que como digo este país invertía el 4,9% de su PIB, y el año 2015, que invertirá el 3,9%, supone una caída del 21% de la inversión de este país en educación. 21%. Por lo tanto, los mayores recortes de la historia en educación y un retroceso de 25 años en la educación de este país. Por lo tanto, decreto, presupuestos generales, otro Real Decreto, casi 5.000 millones de euros, algo que es un desastre. En primer lugar, para la igualdad de oportunidades, que es algo que hemos ido garantizando a lo largo de los últimos 30 años, haciendo que aumentara la apuesta por la educación y muy especialmente la educación pública en este país. Por lo tanto, en primer lugar, un retroceso sin precedentes en la igualdad de oportunidades. Y en segundo lugar, también, pues un desastre para el futuro económico de este país. Porque es verdad que muchos países están haciendo ajustes, es verdad, en situación de crisis. Pero ningún país que sepa lo que es fundamental de la educación, y es que gran parte del futuro de este país depende precisamente de la educación, con lo cual el recorte en educación, además, es un desastre para el futuro de este país. Esto es lo que conocíamos en términos de inversión, esta caída brutal por parte del Gobierno de Rajoy. Pero a mayores hemos conocido la caída, el recorte de becas, la subida de tasas universitarias. Súmenle ustedes, además, la subida del IVA en el material escolar, especialmente duro para las familias de este país, que, como digo, hoy, padres y madres que hoy han llevado a sus niños al colegio en la vuelta al cole más dura de la historia de la democracia en España. Quiero además decir desde aquí, desde la sede nacional, seguramente se hable poco a veces, hay que hablar más del mundo rural, que estos recortes son especialmente graves en el mundo rural. Especialmente graves en el mundo rural, donde el aumento de la ratio de alumnos está cerrando centros educativos a lo largo y ancho de España en el mundo rural,
lo sé bien, lo conozco, lo he visto. En mi tierra, en Castilla y León, he visto cómo cierran muchos centros educativos, cómo muchos niños van a tener que desplazarse ahora a otros centros educativos por culpa del aumento de la ratio que ha aplicado el Gobierno de Rajoy. Por lo tanto, estos recortes en educación son especialmente duros en el mundo rural, donde muchos niños que antes estudiaban en su pueblo ahora se van a tener que desplazar por el aumento de la ratio que ha aplicado el Gobierno de Rajoy. Y frente a este diagnóstico y esta realidad de las cifras y los datos, el Partido Socialista no se va a quedar quieto. El Partido Socialista va a defender la educación de este país y muy especialmente la educación pública, porque el Partido Socialista quiere una vuelta al cole sin recortes. Y hay alternativas. Y lo voy a explicar. El Partido Socialista, en primer lugar, llevará una proposición no de ley al Congreso de los Diputados para frenar esta contrarreforma educativa que está aplicando el Partido Popular. Proposición no de ley que pedirá que se celebre una conferencia sectorial de la materia. Saben ustedes que la educación es competencia autonómica, para que se haga una ley que garantice la igualdad de oportunidades de todos los españoles, para que los niños de este país, vivan en Barcelona, en Cádiz, en Bilbao o en Valladolid, tengan igualdad de oportunidades. Porque la aplicación de las contrarreformas del PP está generando un caos. Está generando que distintas comunidades autónomas apliquen distintas medidas sobre becas de comedor escolar, becas de transporte escolar, y que haya el caos que se han encontrado hoy los padres y madres cuando han vuelto al cole con sus hijos. Por lo tanto, una ley que, respetando, faltaría más, la competencia que es de las comunidades autónomas, garantice la igualdad en el acceso a la educación por parte de los niños, independientemente del punto de España en el que vivan. Una ley que establezca, como digo, unos mínimos de calidad para la educación pública y que impida que unos niños tengan un derecho u otro en función de que vivan, como digo, en Cádiz, en Bilbao, en Madrid o en Valladolid. Por lo tanto, una ley que establezca esos estándares mínimos de calidad para la educación. En segundo lugar, saben ustedes que vamos a lanzar también una iniciativa, también en el Parlamento, para frenar la subida del IVA del material escolar. Como saben ustedes, incluso con propuestas para financiarlo. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya anunció que nos oponíamos a la subida del IVA escolar y también del IVA en el material en la cultura, y para ello propone gravar los impuestos especiales de la lotería en el primer año, que hoy no están grabados, para conseguir recursos para evitar la subida del IVA en el material escolar y del IVA también cultural. En tercer lugar, también el Partido Socialista se va a movilizar, faltaría más, sobre esa otra regresión del ministro Wert en relación a la separación de niñas y niños en las escuelas. Saben ustedes que conocimos recientemente una sentencia contra políticas que aplicaban precisamente gobiernos socialistas, Andalucía y Cantabria, sentencia que dice que, en efecto, en España afortunadamente había buenas leyes educativas y que es verdad que existe la libertad de un centro para separar niños y niñas, faltaría más, pero también es verdad que eso no se debería hacer con recursos públicos. Y afortunadamente esta sociedad es mixta y afortunadamente hombres y mujeres conviven a lo largo de toda su vida y, por lo tanto, no tiene sentido que con dinero público se eduque separando, segregando. Por lo tanto, como saben, el Partido Socialista también se está movilizando y se va a movilizar ahí. Y todo ello también dentro de algo que dijo ayer el secretario general del Partido Socialista, como es esa ley de estabilidad social. Es verdad que España, y después de la reforma constitucional, tiene una ley de estabilidad presupuestaria y sería bueno también que este país tuviera una ley de estabilidad social, que garantizara también unos mínimos a todos los ciudadanos de este país para frenar el mayor ataque que ha sufrido nunca el estado de bienestar en nuestro país, que ha sido con estos 8 meses del señor Rajoy. Y para eso también propuestas fiscales alternativas, para recaudar más en un modelo más progresivo y más justo, para que paguen más quien más tienen. De ahí que ayer el secretario general del PSOE hablara del impuesto de grandes fortunas, de homologar la renta de capital, la del trabajo, y déjenme que les diga algo también muy importante. Saben ustedes que en este país está en marcha una amnistía fiscal bochornosa, que permite que aquellos que han defraudado a Hacienda, independientemente del origen de su dinero, aunque sea delictivo, paguen solo el 10% y sean perdonados. Ese no era el camino. El camino era haber combatido el fraude. Es más, déjenme que les diga que un gobierno anterior, el gobierno socialista, precisamente persiguiendo el fraude, consiguió recaudar 10.000 millones de euros en un solo año en la lucha contra el fraude. Pues bien, el señor Rajoy llegó, nos dijo que aplicaría una amnistía fiscal y que por la misma recaudaría 2.500 millones de euros, o lo que es lo mismo. Al 10%, que es lo que pretende hacer, serían 25.000 millones de euros de fraude fiscal que aflorarían en este país. Lo cierto es que con datos de junio
han aparecido, parece, en aplicación de la amnistía fiscal, 50 millones de euros, o lo que es lo mismo, el 2% de lo que decía el señor Rajoy que iba a recaudar. Por lo tanto, la amnistía fiscal no solo es bochornosa, no solo es reprobable desde el punto de vista ético y moral, sino que además es un desastre, incluso con el afán recaudatorio que pudiera tener el señor Rajoy. Insisto, con la mitad del año ya transcurrido, de los 2.500 que iba a recaudar el señor Rajoy, lleva 50, el 2% de lo que tenía previsto. Por lo tanto, además de ser, insisto, reprobable ética y moralmente, saben ustedes que el Partido Socialista la ha denunciado en el Tribunal Constitucional y que va a solicitar su paralización, lo saben ustedes, pues además de ser ética y moralmente reprobable, es un desastre económico, como se ha visto con esta aplicación. Si el Gobierno de Rajoy, en lugar de estar aplicando una amnistía fiscal, estuviera persiguiendo el fraude en este país, estaría recaudando muchos más millones de euros que evitarían muchos recortes de los que está aplicando. Esa es la realidad. Y, por lo tanto, este es el diagnóstico que hemos tenido en relación con la educación y también las alternativas que, desde luego, va a lanzar el Partido Socialista en el Parlamento y también fuera de él, pero sobre todo en el Parlamento, lanzando toda una ofensiva parlamentaria en defensa de la educación, muy especialmente la educación pública, y para frenar la contrarreforma educativa del Partido Popular, que nos lleva 25 años atrás con el Gobierno del señor Rajoy en solo 8 meses. Nada más, y estoy a su disposición para cualquier pregunta. Sí, yo para empezar quería preguntarle, después del Comité Federal de este fin de semana, parece que el PP dice que observa un giro radical en el Partido Socialista y que está estupefacto. Quería saber qué opinión le merece esta sorpresa de la oposición. Yo creo que lo que es radical son los recortes que ha aplicado el Gobierno de Rajoy. Radical es recortar en sanidad y en educación, como ha recortado el señor Rajoy. Radical es la reforma laboral del señor Rajoy, que provoca más parados con menos derechos. Radical es llegar al Gobierno y, en lugar de acordar con alguien, enfrentarse a todos, no negociar ni con sindicatos, ni con comunidades, ni con ayuntamientos, ni con otras fuerzas políticas. Radical es llegar a un Gobierno y salir a Europa para decir que nuestra situación es peor de lo que piensan, y decir que los bancos están peor de lo que piensan, que el Banco de España no funciona, que las comunidades autónomas son un desastre, que los ayuntamientos son otro desastre. Esto es lo que ha hecho el señor Rajoy. Por lo tanto, un Gobierno, ese sí, radical, claro que sí, pero radical en planteamientos que están haciendo retroceder el estado del bienestar de este país como nunca en su historia democrática. Y no digamos ya en materia de derechos y libertades, donde planteamientos como el del aborto u otros que estamos conociendo por parte del Gobierno de España, esos sí que son radicales.